La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de un proveedor que lleva relativamente poco con nosotros aquí en Landatel, pero ya lleva bastante tiempo en el mercado y es de sobra conocido. Estamos hablando de Comtrend. Comtrend se hizo relativamente famoso porque ha sido la marca elegida por grandes empresas, grandes proveedores de grandes operadores. No voy a hacer publicidad, pero todo el mundo tenemos a un par en mente. Y destacan por su robustez, su fiabilidad en sus equipos y sobre todo porque tiene una relación calidad-precio muy buena y muy atractiva. En su día hicimos ya un webinar sobre un producto de Comtrend, que era su ONT, la GRG, y dado el éxito que tuvo y el incremento en las ventas que tuvo este producto, que ahora mismo es un top ventas, hemos querido un poquito ampliar la gama de productos que tenemos aquí en Landatel y hoy venimos a introduciros la familia de los Smart Switches de Contrem. Para presentar nuestra familia volvemos a tener con nosotros a Héctor Sanfelis, ingeniero de preventa de Comtrem. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola Diego, muchas gracias. Que si te parece te voy pasando el control para que nos vayas haciendo la presentación. Bueno, Muy mientras bien, tanto decir que si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Héctor al final de la presentación, que me lo vaya diciendo ahora para ir preparándolas y ordenándolas un poco y lo que luego los turnos puedan ser más fluidos. Te estoy pasando el control, Héctor. Cuando te vea te vale, confirmo. Ya estamos viendo tu vale, pantalla. Pues somos todo muy bien, creo oídos. que estáis viendo la pantalla. Vale. Bueno, pues muchas gracias Diego por la presentación. Me gusta que hables también de Contran, de su robustez y fiabilidad. Y entonces, es verdad que la experiencia que tuve en el otro webinar pues fue buena y por eso pues también vengo aquí a presentaros ahora la familia de switches de Contran. Eh, La familia de switches de Contrend es una. Bueno, antes de que hablar de los switches, aunque ya has hecho tú una breve introducción de Contrend, la realidad es que Contrend es un fabricante que principalmente se ha dedicado al mercado de operador y hace pues como un par de años abrimos la línea de pequeña y mediana empresa, razón por la cual ampliamos el portfolio para puntos de acceso inalámbrico, switches más empresariales que incluyen con salidas de Power over Ethernet y otras herramientas de gestión y videovigilancia, que es la que también estamos promocionando a través de muchos distribuidores, entre los cuales pues está nuestro principal, que es Landatel, y que ya tenemos algunos equipos de nuestro portfolio en su web. Bueno, dicho esto, lo que venimos aquí a presentaros es la línea de switches de Comtrend. Entonces, la línea de switches de Comtrend se divide principalmente, son tres tipos, nosotros lo dividimos en cuatro familias, porque tenemos las no gestionables y gestionables, y dentro de gestionables y no gestionables tenemos con y sin POE, por eso son cuatro. Entonces, la primera familia, que sería la no gestionable sin POE, es la que veis aquí en la transparencia, que es la GS7300. Os voy a hacer una pequeña introducción de los switches para luego ver de primera mano cómo se gestiona uno o dos switches de esta familia. Pero bueno, para que estéis familiarizados un poco con los tipos de switches que podéis encontrar en la familia o en la gama de productos de Comtrend. No gestionados irían desde 5 hasta 24 puertos. Son los cuatro equipos que veis en la foto, de manera resumida. Son switches plug and play. Las VLANs pasan automáticamente. Valen para sustituir cualquier switch tonto, por así decirlo, que necesitéis para ampliar los puertos para un determinado servicio en una empresa o oficina o negocio. No tienen gestión, pero sí que dejan pasar de forma transparente todos los tags de VLAN y demás. La 74 sería una familia parecida, pero ya web smart. Tiene gestión web, tipo los que vamos a ver ahora, y donde podemos configurar ya servicios más de capa 2. Como por ejemplo ya podemos definir los tags de VLAN, seguridad y calidad de servicio. La serie 7500 sería a lo que eran los switches no gestionables, pero sí que tienen salida PoE. Entonces, todos los puertos que están delimitados como con salida PoE, pues por ejemplo, de los dos que veis, el de abajo es el de 24 puertos
más 2 combos. El combo no tiene PoE. Lo que tiene PoE son los 24 primeros. Y el de arriba, pues el de 16, más 2 combos, pues lo mismo, 16 salidas PoE. De todas formas, tenéis información más detallada de las familias de switches en la propia web de Contran, en www.contran.es. Podéis encontrar información específica para cada switch o podéis bajaros un desplegable que tenemos en la parte de empresa, donde habla un poco en general de todas nuestras soluciones o nuestro portfolio preparado para empresa, que incluye switches, puntos de acceso y demás. Y luego, por último, tenemos la familia gestionable con PoE, que es la que vemos más interesante para nivel de empresa y es de las cuales yo voy a coger 2 de estos equipos que los tengo ahora mismo conectados para enseñároslos. Entonces, esta familia, pues lo mismo, tenemos desde 5 hasta 24 puertos y entonces el que yo os voy a enseñar es el de 16 puertos más 4 combo, que es el de 20, y el de 8 puertos. Que bueno, el de 8 puertos, por ejemplo, sí lo podéis encontrar en la web de Landatel, aunque yo os voy a enseñar, la versión que yo tengo aquí es una reversión de hardware que además tiene 2 puertos SFP, porque los he utilizado para conectar entre los 2 switches. He puesto 2 fibras. Ahora os enseñaré la foto. Antes de pasar a explicaros un poco las capacidades de gestión que tienen los switches con PoE y con gestión web de Comtrend, también os quería explicar brevemente la parte de accesorios que tenemos para combinar con los switches. Los 3 que veis son muy típicos, podríais encontrarlos quizá en otros tipos de fabricantes, soluciones muy similares, pero las he puesto aquí porque creo que es interesante que conozcáis que tenéis inyectores PoE para el caso de que no tengáis salidas PoE en vuestro switch y queréis alimentar quizá no 24 máquinas, pero si tenéis una o 2 máquinas o una o 2 cámaras que, por ejemplo, queréis telealimentar, podéis utilizar el inyector sobre un switch no PoE. Ya aparte, podéis utilizarlo incluso como un alargador. Si tenéis una cámara de 200 metros, podéis poner 100 metros contra el inyector PoE y luego otros 100 metros contra la cámara. El splitter sería el caso opuesto. Yo tengo una máquina que no es PoE, pero sí que está alimentada con una salida PoE. Yo puedo hacer un split y sacar una salida por un jack, una salida de hasta 12 voltios, desde 5 a 12 voltios, y tengo 30 vatios para distribuir bueno, hasta 30 vatios si la entrada es AAT, o más bien la salida del switch es estándar AT, pues puedo distribuir esos 30 vatios entre los 12 voltios como yo quiera. Y la salida de Ethernet pues para los datos. Y luego la que también es bastante interesante es un extensor, que es como un elemento activo, pero no tiene alimentación, que se utiliza para alargar. Así como el inyector, tú tienes que alimentarlo, porque al final tienes que inyectar la corriente, el alargador está hecho para pasar esa barrera de los 100 metros del categoría 5 o categoría 6 hasta 200 metros sin necesidad de telealimentar. De hecho, aquí abajo tengo una imagen de ejemplo, para que veáis un poco pues cómo queda. Si yo saco del switch PoE un cable de categoría 5 de hasta 100 metros hasta el extensor, luego que tiene que ser obviamente telealimentado, el extensor puede sacar otros 100 metros y si por ejemplo estoy utilizando un estándar de 30 vatios, por ejemplo 802.11 AT, 802.AT, bueno, 802.3 AT, puedo al menos alimentar en AF, por ejemplo, en este caso, pues al PoE Enable Device, que sería un punto de acceso. Y ya os digo, sin necesidad de que conectéis el extensor a la corriente. O sea, aparte de alargaros los 100 metros adicionales, podéis seguir transmitiendo corriente. Y entonces, dicho esto, os voy a enseñar el último accesorio que sí veo interesante contaros porque es un poco más bueno, para mí es más interesante y además que aprovecho porque sé que Landatel va a tener estos equipos en breve disponibles, estos 2 equipos que veis en la web. Entonces, si yo quiero utilizar o yo quiero llegar hasta una máquina que es PoE, tipo una videocámara como veis aquí, y no puedo cablear por la razón que sea, o me resulta muy caro poner un cable, siempre podéis transmitir por red eléctrica con el estándar GHN, que es un estándar nuevo, es un estándar más, por ejemplo, es un estándar más nuevo que HomePlug AV porque no es de la misma familia
sino que es de la I2, no es del IEcubo. Tiene recorrido, va a seguir teniendo evolución y esta es una solución ya madura y masivamente desplegada en toda Europa por parte de Contren. De hecho, Contren, si no es el primero, será de los primeros fabricantes más importantes de GH. Y además os digo que es una solución que está, como veis ahí, priorizada para vídeo. Y de los dos nodos, porque lo que hacéis sería conectar el nodo, por ejemplo, que veis aquí, que pone 9173 al switch o al router, y el siguiente nodo, que es el que veis en 9172 PoE, que sería el nodo remoto donde no podéis llegar con cable, este a su vez ya tiene la salida PoE incorporada, con estándar AF de 15 vatios, que es suficiente, más que suficiente para el caso de uso que normalmente se propone, que es para telealimentar cámaras. Y además es un estándar seguro, soporta TRC69 para gestión, que quizá muchos usuarios no utilizan este protocolo para gestión, pero en el mundo operador es un must. Y con este protocolo los puedes tener gestionados desde cualquier servidor ACS que sea compatible con el estándar TRC69. Y aparte, como os comentaba, que está priorizado para vídeo, aparte de las pérdidas, priorizado para optimizar el recorrido de los paquetes y que no haya pérdidas, también soporta IGMP snooping. Muy bien. Pues si queréis ahora vamos a empezar a hablar directamente de la gestión web de estos dos equipos que he seleccionado de la rama. He seleccionado estos dos de la familia porque la gestión o la interfaz que vais a ver es muy similar. Por ejemplo, el interfaz de 16 puertos que yo tengo aquí, que os voy a enseñar, es prácticamente idéntico al de 24, si probáis el de 24 con WebSmart, con o sin PoE. Y lo mismo para el de 8 puertos. Si veis el de 5, va a ser prácticamente idéntico al de 8 puertos. ¿Vale? Entonces, con esto un poco cubro lo que sería la configuración que vais a ver. Si adquirís cualquiera de estos switches, al momento os va a resultar muy familiar una vez hayáis visto este webinar. Esta va a ser un poco el guión de las funcionalidades que os voy a enseñar, aunque ahora en directo o metido en harina vais a ir viendo más cosas de las que aparecen aquí incluso. Dicho solo, antes que nada, deciros que la solución de switches de Contren, que es una solución pues, robusta, funciona bien, es una solución además sencilla. No estamos aquí, no son switches para core ni mucho menos, ni son switches que tienen, por ejemplo, funcionalidades ahora mismo de capa 3. Es verdad, son switches que tienen funcionalidades de capa más del tipo 2 y bueno, ahora lo vais a ver y están hechos pues para cubrir yo creo que será el 95% de las necesidades de una empresa, que es gestión de VLANs, mínimo de seguridad y configuración de pues tipo spanning tree para hacer anillos o agregación de puertos. Y evidentemente la parte de gestión PoE para equipos telealimentados. Esta es una foto de ahora mismo. Bueno, ahora mismo he cambiado algún puerto, pero es tal y como lo tengo ahora mismo corriendo encima de la mesa. Pues para que veáis que el modelo de 8 puertos, que es el que tengo encima, podéis ver que tiene 2 puertos SFP a la derecha. Que bueno, no se ve muy bien, pero debe poner 9. Pone 9 y 10. Este modelo no, bueno, veis que aún no tiene ni siquiera el branding de Contren, porque es una muestra que tengo yo más inicial. Es exactamente igual que el de 8 puertos que tenéis en LandaShop. Creo que ahora mismo tienen 10 unidades en stock. Las siguientes remesas ya vendrán con los puertos de SFP, lo cual es interesante para poder hacer o conexionado mediante fibra también de este modelo para que sea un poco más, para que tengas este tipo de conectividad a mayor distancia si tu requisito de puertos es menor de 16. Entonces, si os parece, os voy a enseñar un poco la gestión de este equipo. Yo, bueno, de hecho, mi puerto ahora mismo es este cable blanco que veis aquí. Este es mi ordenador. Aunque, bueno, ahora mismo lo tengo en la boca 5. Entonces, yo estoy conectado ahora mismo al switch. Bueno, de hecho, lo veríais así. Todos los switches de Contren por defecto tienen esta IP, la 192.168.169.1. No, obviamente por defecto no dan DHCP, de hecho no tienen servidor de DHCP, o sea que en ningún caso vais a poder gestionar un switch Contren con IP dinámica si no tenéis aparte un gateway detrás o un servidor de DHCP que os dé IP. O sea que en mi caso lo que yo he hecho ha sido ponerme una IP estática. Me pongo una IP estática del rango 192.168.169X y ya puedo acceder al switch.
Las credenciales por defecto, admin. Y ya estamos dentro. Entonces, como podéis ver, bueno, la carta de presentación que aparece siempre que entráis va a estar directamente en Port Configuration, donde vais a ver un poco el estado de los puertos. Entonces, si yo me vuelvo al índice, lo primero que os iba a enseñar pues sería la parte de información y estadísticos. O sea, que podemos ver en qué estado está el gateway, el switch y qué estadísticos tiene a nivel de tráfico, cómo puedo saber qué cosas hay conectadas. Bueno, esta sería la carta de presentación, pero voy a empezar desde arriba, donde vais a tener, bueno, aparte del nombre del modelo, la versión de firmware, la MAC que tiene, la dirección IP, que sabéis que es la 192, 168, 161, que es la de gestión, bueno, y el system time y el tiempo que lleva arrancado, que ahora mismo lleva 34 minutos encendido. Entonces, si yo quiero ver estadísticos de forma gráfica, tengo el menú este de Port Flow Chart y voy a ver ahora mismo cómo están mis puertos en muy grosso modo en input y output, o sea, en subida y en bajada. Donde, pues bueno, aquí puedo ver que el puerto 10 tiene bastante actividad. Bueno, de hecho, el puerto 10 tiene bastante actividad porque yo aquí estoy inyectando tráfico multicast ahora mismo. Y, por ejemplo, el puerto 5, que es el mío, este soy yo. Yo ahora mismo estoy dando... Estáis viendo mi ordenador a través de esta conexión. Entonces, toda la pantalla que estoy transmitiendo se está transmitiendo por este puerto que veis aquí. Ya os digo, esto es solo para ver si hay actividad o no y un poco ver el histórico de si está gastando mucho, o sea, si el throughput es muy alto o no. Si queréis ir a un nivel más detallado, porque os puede servir para diagnosticar qué tipo de tráficos o qué tipo de paquetes o si el puerto está funcionando realmente bien, si ya queréis pasar de lo que sería un agregado a un poco más desagregado para saber cuál es el acumulado, cuántos paquetes son de tipo unicast, cuántos de tipo multicast, cuántos broadcast y cuántos paquetes ha habido descartados y cuántos con error de trama, pues lo podéis ver en este menú que es el Traffic Statistics, donde podéis ver aquí, por ejemplo, que os comentaba el puerto 10, pues ya llevo inyectados 1,10 gigas, de los cuales, como os decía, unicast, pues mira, no ha habido en subida ninguno. Sin embargo, sí que he inyectado un montón de paquetes multicast, porque estoy inyectando directamente multicast. Algo de tráfico puede generar, pero la mayoría es multicast. Y el broadcast probablemente por el IGMP Snoopy. Pues por el IGMP proxy, perdón. Y ya os digo, yo por ejemplo, si estoy en la boca 5 ahora mismo, y aquí sí que podéis ver que pues ya llevo 31 megas de descarga. Y bueno, la parte más importante es que no tengáis ni fallos ni errores. Si aquí tenéis algún número superior a 0, pues tenéis que revisar todo lo que va asociado a ese puerto. No sea que estéis metiendo algo que se esté generando ruido o colisiones. Ya os digo, lo normal o lo común sea que vosotros jamás encontréis aquí un número incremental, siempre un 0. Y que veáis aquí simplemente pues qué tipo de tráfico tenéis en in-out y en broadcast, o sea, multicast, unicast y broadcast. La parte, ya os digo, la parte de System Status está principalmente diseñada para proporcionar este tipo de información. Información de tráfico, información de estadísticos y luego aparte carga del sistema y alguna herramienta, pues no sé, por ejemplo, si queremos hacer un ping a una máquina o un tracert a una máquina, ya más a nivel, o sea, esto no es como un nivel de routing, pero vamos, para ver que tienes conexión hacia las redes, hacia arriba o hacia afuera. La carga del sistema, que sí que la tenéis que activar porque viene desactivada por defecto, por si os interesa saber cuál es la CPU que estáis utilizando o el nivel de memoria del switch. Claro, si yo fuera Traffic Statistics y viera algunos problemas de descarte y viera asociado que estos números, quizás los acumulativos o en instantáneo, estoy viendo que están creciendo mucho, es verdad que al final esto al final tiene un switch fabric que no se puede rebasar. Pues lo puedo mirar en System Load si no estoy cargando demasiado el switch para este tipo de trabajo. Ya os digo, el switch fabric, por ejemplo, pues ahora no recuerdo si lo tenemos especificado, tiene que estar especificado por algún sitio, no me suena haberlo visto, pero bueno, ahora mismo no lo veo.
Ahora mismo no lo veo. Bueno, si tenéis interés os lo puedo buscar. Pero vamos, ahí no recuerdo cuántos gigabytes por segundo es el Switch Fabric. Pero bueno, están acordes con el número de puertos de cada Switch. Y también el último menú que tenemos en System Status es para ver un poco las Mac en cada puerto. Esto ya es muy a nivel de si yo estoy asociando, o sea, si estoy diagnosticando o buscando algún problema o buscando alguna máquina en particular, sí que voy a entrar en esta Mac, en este menú de Mac, en esta tabla Mac. O si necesito hacer alguna asignación estática, porque la máquina que yo tuviera no tuviera, por ejemplo, el protocolo de ARP. Podría ocurrir, lo podéis meter desde aquí. Entonces digo, no era la parte, no es el objetivo de este primer punto porque es más bien a nivel de informativo, donde voy a ver información básica del aparato pues, y estadísticos de tráfico, que yo creo que es de lo más importante, aparte de la carga del sistema. Y por último, en la parte de información que ya no está dentro del sistema status, lo que habéis visto al principio, que era en Port Configuration, lo primero que voy a ver es, de forma gráfica, qué puertos están levantados en el switch. Si os acordáis en la foto, aunque quizá ahora no corresponda al 100%, tengo las dos fibras en estos dos SFPs, que son los puertos 19 y 20, y algunos cables Ethernet, entre los cuales hay algún inyectando multicast, está mi PC, y luego tengo puesto un par de cosas PoE para encenderlas, que es un poco más o menos lo que podéis ver aquí. Yo, de hecho, ahora mismo yo soy la boca 5, que soy este. Esto, por ejemplo, es una cámara PoE, que por eso es Fast Ethernet. Y luego, importante, estas son las dos fibras que están levantadas a 1000 basete, que podéis ver aquí, a 1 gigabit, las dos levantadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que luego os explicaré. Esto es mi interfaz de trunk, con el que he conectado este switch con el de 8 puertos que tengo arriba, que ahora os explicaré, porque viene, o os lo voy a explicar en la parte de VLAN, cómo hacer este montaje, donde veis que salen dos fibras de un switch y van estas dos fibras a un switch y no estoy creando un anillo, no estoy creando un bucle. Ni siquiera tengo activado el spanning tree. Entonces está funcionando porque los dos están agregados. De hecho, vamos, si queréis, vamos a pasar al siguiente punto, que es la configuración de agregación. Los switches, nada, por defecto, ya sabéis que vienen la IP, bueno, la que os mencionaba, 192, 198, 169.1, y todos por defecto, aunque lo vamos a ver luego en la parte de VLAN, todos tienen por defecto creada la VLAN 1. La VLAN 1. Esto se me ha quedado tostado. Pues sí, la VLAN 1. Estas son cosas del directo. Pues la verdad es que ahora no sé por qué he perdido la gestión del switch. Sin embargo, la otra sí que la tengo, o tampoco, sí que la tengo. Pues cosas que uno podría temer. Podría intentar, lo que puedo intentar es conectaros. Bueno, en cualquier caso, voy a intentar conectaros un segundo switch para que lo podáis ver. Espero no perder la conectividad. No, fíjate por wifi. Si se pierde la No, lo conectividad digo porque... no pasa nada, tampoco le reenganchamos enseguida. Vale, yo lo digo porque como estoy saliendo de internet a través de este mismo switch, voy a poner otro encima para que lo veáis, porque, joder, estaba funcionando perfectamente y, de hecho, voy a aprovechar, si acaso, también para reiniciarlo. No, así la gente ve que no hay Y trampa ni cartón, sino que se está haciendo todo no, de verdad en no hay directo. trampa ni cartón y es lo que pasa, que además esto me pasa por andar tocando cosas porque he estado toda la mañana tocándolo. Bueno, Murphy es voy así. a ver si puedo conectaros al otro, aunque sea para enseñároslo, y luego cuando vuelva a tener la gestión ya os enseño cómo lo he configurado exactamente, pero vamos, voy a poner una IP estática, o sea, voy a quitarme la puerta de enlace para no perder internet, porque voy a salir por wifi. A ver si me deja. Héctor,
Creo que le hemos perdido. Vamos a esperar un poco a ver si vuelve. Mientras tanto, os voy a ir, bueno, diciendo un par de No sé, lo que cosillas. no sé es Ah, cómo... Ah, hola, hola, hola. hola. Ah, te habíamos perdido un momento, pero va, nada, si has vuelto ya, Sí, te vuelvo porque a es dejar. que estoy por cable. Bueno, voy a dejármelo así. Mirad, a ver si puedo acceder ahora. ¿Este qué IP tiene? Vale. La misma. La 2 pone abajo. Vale, es que he puesto otro switch mientras reinicio este, porque tengo dos. Y, macho, esto es un éxito. Todavía no termina de arrancar, sabes que tardan un rato en arrancar. Ah, bueno, puede estar arrancando todavía, sí. Sí, no, ya debería de tener esto. Bueno, el que tenemos ¿Qué detrás quieres es que a diga? Rubén, compañero de Héctor, también ingeniero de preventa, que le está echando un cable. Pero la uno, ¿no? Está mal colocado, tienes que estar en el 1, te estoy diciendo. Bueno, en cualquier caso, no, lo normal es que no tenga este tipo de problemáticas. Es que el LED de SIS sigue Sí, parpadeando. pero ya deberías de tener acceso. Ah, no, mira, ya está. Es que estaba en el 2. Estaba arrancando, a ver. Que, joder, vale. Bueno, pues por continuar un poco, así en efecto sorpresa, bueno, este no tengo nada conectado, pero mientras estoy arrancando el otro, os voy a enseñar cómo se configura el link aggregation que he hecho y de hecho está funcionando en otro switch en el momento que recupere la gestión del puerto. Entonces, en Port Configuration, que habíamos visto que la primera opción nos da información, donde yo además puedo, que no lo había mencionado, puedo cambiar. Lo normal es que lo pongáis en automático, pero puedo cambiar si yo quiero pues que no haya autonegociación y que sea a 100 y que además sea half duplex. Ya os digo, lo normal es que todo lo que conectéis ya a día de hoy sea gigabit y que tenga autonegociación, no haya ningún problema. Pero bueno, si hay alguna máquina que necesita o que no puede autonegociar por la razón que sea, puede ser también algún bug, pues lo podéis aplicar aquí. Dicho esto, el menú más importante que tenéis si queréis hacer agregación, bueno, o el único menú importante, Port Aggregation. En Port Aggregation yo es donde voy a seleccionar qué tipo de agregado voy a hacer. Yo en mi caso he utilizado este porque es el que soporta, digamos que este lo puedo hacer por IP y por Mac, pero he utilizado el de Mac porque es el que soporta el de 8 puertos. El de 8 puertos con SFP, como sabéis, o como, bueno, no os lo había dicho, pero los switches de 5 y 8 puertos son menos potentes en funcionalidades que los de 16 y 24. Por eso os decía, cuando veáis el de 8 vais a ver que es muy parecido al de 5, cuando veáis el de 24, el de 16, perdón, vais a ver que es muy parecido al de 24, bueno, y viceversa. Entonces, yo he empleado esto lo activo porque siempre es recomendable utilizar el control protocol porque siempre os va a evitar problemas en caso de que necesitéis, pues yo qué sé, que este gestione caídas del enlace y demás, o tenga que balancear la carga de una forma más pues, automática, pues lo dejamos activado. Y luego aquí, pues en mi caso yo creé estos dos puertos y pues bueno, dije que eran puertos de Trum, por ejemplo. Bueno, este es puedo hacer hasta 8 agregaciones, pero bueno, lo normal es que haga una o dos. Y aquí sí lo puse de tipo dinámico, pues para que también el control protocol pues, se ocupe de todo esto. Y hecho esto aplicaría. No lo voy a aplicar ahora porque voy a ver si puedo recuperar el acceso al otro switch y así os lo enseño directamente en el otro. A ver. Pero vamos, ya después de lo que sé, no sé de todas las configuraciones que habré tocado, que me pueda quedar un problema. Mira, este es de nuevo el switch que está funcionando. Si vuelvo a perder el control, pues migraré al otro para enseñaroslo. ¿Qué tengo aquí? Porque además yo tengo ya unas VLANs creadas y demás, pero a lo que os decía, en Port Configuration, Port Aggregation, aquí veis que he creado el interfaz de TRAN con el 19 y 20, que son estas dos fibras que veis aquí, 19 y 20. Y lo que os decía, he activado el control protocol y lo he hecho por Mac. Que quiero comprobar que está funcionando en la pestaña de Control Protocol Port Information, también por el hecho de haber activado el protocolo, ya me dice que tengo los dos puertos agregados activados y que están funcionando. Esto que pone ACDF
significa que que le está agregado, que hay actividad, que está sincronizado y que está distribuyendo, vamos, que está online. Y además sabe que en el puerto opuesto están asociados a la boca 9 y 10 del switch de 8 puertos. Si veis esto, es que en principio está funcionando fantásticamente bien. Y ya os digo, no tenéis que preocuparos de crear bucles, porque si por defecto el spanning tree no se ha activado, si metiera las dos fibras sin configurar esto primero, lo más probable es que cree un bucle. Entonces veréis que las luces empiezan a parpadear muy rápido y a veces hasta pierdo la gestión del switch. Entonces tengo que quitar el bucle para configurar el port aggregation y luego, o aparte también, que ya os digo, tampoco es el objetivo de este webinar, pues configurar el spanning tree o el R-spanning tree o incluso una cosa que es más heavy, que es el loop detection. Si yo detecto un loop, pues apago el puerto en los que yo lo active, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no es el objetivo de este punto del webinar, ni mucho menos. Pero vamos, que sepáis que si intentáis crear un puerto agregado, cuando ya habéis conectado los cables, vais a crear un anillo y vais a tener problemas porque por defecto no están activadas ninguna protección de bucle. Tenéis que configurar esa protección antes o saber configurar bien la agregación para evitar que tengáis problemas. Lo bueno de la agregación, aparte de que paso a tener un interfaz de 2 gigas, es que si se me cae una fibra, por ejemplo, la otra se mantiene la conectividad. Entonces me da más throughput y más seguridad o redundancia, más bien sería la palabra. Que os iba también a enseñar el caso opuesto, que es el otro switch que tengo. Le he cambiado la IP, ¿vale? Porque, como os decía, todos tienen la 1 por defecto, este tiene la 2. Como os comentaba, también tiene agregación. ¿Qué pasa? Que en el modelo que no tiene SFP solo veríamos esta parte de aquí. Este tiene para tanto los dos Ethernet de la derecha como para los dos SFPs. Lo tengo activo. O sea, aquí es mucho más sencilla la configuración. De hecho, por defecto viene así y yo solo tengo que marcar Enable y Active y aplicar. Si veo que se me marcan los checkbox, es que está funcionando bien en este switch. Y luego, aparte, otra pista que me va a decir que está funcionando bien es que si luego en la parte de VLAN me sale aquí, en lugar de 9, 2 columnas se pone 9 y me pone un trunk, es que la agregación ha sido aplicada de forma satisfactoria. ¿Vale? No quería explayarme mucho en este modelo de switch, pero como vais a ver, si sabéis configurar este es mucho más sencillo. Las opciones son muy parecidas. Es verdad que la interfaz no es igual, pero os lo enseñaré ahora brevemente en la parte de VLAN, pero es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo y ya os digo, si sabéis configurar este sin ningún problema. Dicho esto, que no lo había mencionado, antes de pasar a la parte de VLAN, ya os había dado información había explicado un poco la parte de estadísticos, información y demás, pero no os había dicho que es lo primero que tenéis o sea, la parte que yo normalmente configuraría en una primera instalación. Antes de configurar VLAN es lo que probablemente hagáis será, primero, cambios de IP, como os explicaba, para que no tengáis ni problemas con el gateway, que es muy importante, jamás utilicéis la IP de ningún gateway porque vais a perder el enrutamiento, porque el router va a resolver por ARP que él sería el gateway, el switch, perdón, y podéis perder acceso a la red, ni que estén repetidas entre ellas si queréis gestionar los switches más adelante, porque tendríais un conflicto de IPs. Entonces, la parte de IPs aquí se configura bueno, lo puedo hacer o desde Network IP Addresses, donde puedo configurar más de una IP. Aquí en este switch, y tanto en este como en el otro, no hay VLANs de gestión. O sea, cualquier equipo que esté dado de alta, sea la VLAN que sea, puede tener acceso al switch, ¿vale? Aquí no hay una VLAN que digas, la VLAN 1, que es la principal, es de gestión, o la VLAN 6, o la puedo cambiar. No, aquí cualquiera que tenga su VLAN, que tú estés en la VLAN 6, o estés en la VLAN 3 o en la 1, si tú tienes este rango, vas a poder acceder al switch porque estás, digamos, como tienes acceso al switch, porque estás dentro de la VLAN que está configurada dentro del switch. Aquí puedo utilizar o puedo crear múltiples IPs. Pero si yo quiero algo más sencillo, pues solo voy a utilizar una. Aquí en Quick Settings, en System Settings, voy a poder cambiar la IP. Y luego, si quiero poner un Default Gateway, esto simplemente es básicamente para el tema de la hora, que tampoco os va a hacer mucha falta, probablemente. O algún servicio que necesite el switch refrescar. Pero vamos, esta parte no es prioritaria, para nada.
Es verdad que no es prioritaria, pero bueno, conforme haya nuevas funcionalidades, pues es probable que esto sí que sea más interesante. Pero ahora mismo, ya os digo, con el kit, el portfolio de funcionalidades que viene en este switch, no lo considero tampoco importante. Aquí es donde vais a poder cambiar el puerto de la interfaz web en Web Management. Y por último, aunque entraría un poco más en la parte de seguridad, si yo quiero filtrar el acceso web. Si yo quiero filtrar el acceso web a IPs porque yo soy un administrador y solo quiero acceder desde una determinada IP, ya me voy aquí a Security Web Access Control, donde puedo activar e introducir qué IPs origen, que sería la mía de administración, quiero permitir para la gestión del switch. Eso sería lo primero que yo haría, nada más instalar el switch. Aplicar la IP que yo quiera desde System Settings, Quick Settings. Bueno, lo de cambiar el puerto ya va más al gusto. Si no tenéis, porque lo normal es que si la IP la ponéis para gestión, el puerto no tenga ningún conflicto. Y decir qué IPs sobre las que yo quiero aplicar. Y por último, cambiar la contraseña de administración. Ahora mismo habéis visto que es admin. Bueno, espero no machacar nada. Entonces podéis aquí cambiar la contraseña de administrador o podéis crear otras cuentas. Pero vamos, también os digo, la cuenta de usuario, que es Ordinary Permissions, tiene la misma, prácticamente el mismo control sobre el switch, salvo que no podéis crear usuarios. Entonces, lo normal es que mantengáis, por ejemplo, el de admin y pongáis la contraseña que queréis. Entonces, con eso ya tengo el switch instalado. Ahora tengo que configurarlo. Que ya os digo, he empezado por la parte de Link Aggregation, que está aquí. En el GS7620, en el 7608, lo tenéis aquí en Link Aggregation. Bueno, es verdad que aquí se llama Port Aggregation y aquí se llama Link Aggregation. Es lo mismo, ¿vale? Y ya os digo, el tipo de configuración que he aplicado es el que habéis visto para que sea compatible con el de 8 puertos. Y ahora me voy a la parte os voy a pasar a explicar la parte de VLAN, porque ya lo más esencial, lo más importante es, si yo tengo un switch que es más empresarial, lo voy a dividir probablemente en VLANs. Entonces, muy facilito para que lo veáis, el caso de uso que os he preparado es este que veis aquí. He creado en el switch de 24 puertos, de 16 puertos, más 4 combo, 2 VLANs. Y en el de 8 puertos, otras dos VLANs, que es la misma VLAN, la VLAN 6 y la 7. Y en una he puesto Conditional Gateway y la otra sin Conditional Gateway. La VLAN 7 que dice con Conditional Gateway, que ves que es la verde, va hasta el puerto 1. El puerto 1 es el puerto del Gateway, que es sobre el que yo estaba navegando hace un momento hasta que se me dio la gestión. Ahora estoy por Wi-Fi, de hecho. Entonces, os voy a explicar cómo se gestiona, cómo se configura la parte trunk y cómo se gestionan las partes de los puertos. Si yo quiero aplicar esta configuración en el switch, es muy sencilla. Me voy a la parte de VLAN Configuration y aquí es donde yo primero crearía las VLAN. De hecho, las tengo creadas, pero bueno, para hacernos un ejemplo, no lo voy a aplicar, pero bueno, si esta fuera la VLAN 6, que ya la tenía, que hemos dicho que no tiene conexión al gateway, yo aquí diría qué puertos quiero asignar a esta VLAN. Todos los que si yo voy a meter máquinas que son, por ejemplo, máquinas Windows que no van con el tráfico tagueado, sino que van sin taguear, todas las máquinas que vayan sin taguear, tenéis que seleccionar aquí Untag. Known significa que no están en el puerto. Aquí veis que, por ejemplo, la VLAN 6 sin conexión al gateway, he aplicado estos 4 puertos, que bueno, no lo veis bien, pero van del 9 al 12. Pues entonces yo en el gateway no pondría estos, pondría los del 9 al 12. En Untag, porque voy a conectar, por ejemplo, servidores que no están tagueados. De hecho, ahora os explicaré un poco más el caso de uso del tag, porque si veis, en este switch tengo estos 4 en Untag, perdón, es el azul, estos 4 en Untag y luego esto que va a través del trunk. Entonces, ¿cómo configuro el trunk? Ahora mismo ya he configurado el Link Aggregation, por eso lo mando por las dos, pero lo podéis hacer también sobre una única fibra o u otro puerto Ethernet, porque podéis utilizar una boca de Ethernet también para conectar los dos switches o incluso hacer una agregación entre varias bocas Ethernet también. Pero en mi caso sería 19 y el 20. ¿Qué pasa? Que aquí sí que va tagueado. O sea, los puestos trunk, como salen del switch, pierden la información. Dentro del switch, aunque sean tag,
el switch sabe que esa MAC va asociada a esa VLAN, pero cuando salgo del switch porque me voy a otro switch, como no existe o como no tenemos un protocolo para gestionar esa comunicación, lo que hago es mantener el tag. Y así el switch de arriba, que sería de 8 puertos, al recibir este tráfico ya viene con el tag metido en la trama Ethernet y él ya la puede quitar de la trama para sacarla por los puertos. Entonces, aquí sí que lo voy a poner como target. Pues aquí pondríamos el nombre que quisiéramos, que en este caso era la VLAN 6. No, ya os digo, no la aplico porque la tengo aquí creada. Veis que está la VLAN 6 del 9 al 12 y aparte el 19 y el 20, donde los que no están tagueados son del 9 al 12 y los que están tagueados no lo pone aquí, pero es obviamente los que no están mencionados, que son 19 y 20. Y ya os digo, y luego un caso exactamente idéntico sería el de la VLAN 7, que sería el verde, que son los 4 de la derecha, más el puerto del gateway. Por lo tanto, es la misma configuración que he hecho antes, solo que añadiría el puerto 1, que es el del gateway, que bueno, no os lo había dicho, pero aquí en Port Configuration veréis que el 1 está levantado. Esto es mi salida de internet. Pues tengo que meter el puerto 1 junto con los puertos del grupo del 13 al 16, que son estos de aquí que veis aquí. Que son estos 4 verdes. Y igualmente los del trunk en Target. Entonces, ¿qué tengo? Antag, los 5 puertos, o las 5 bocas Ethernet. Ya os digo, podríais ponerlo en tag si tuvierais alguna máquina que tiene el servicio tagueado, os lo podéis taguear. Pero ya os digo, el caso normal es, si no es un servicio de vídeo específico de voz IP que ya lleva su propio tag ya fuera de, o sea, lo que vendría sobre el propio cable Ethernet, pues lo dejaríais en Antag. Pero bueno, ya os digo, eso ya va en necesidades de cómo tenéis vosotros montado. Pero vamos, Antag quita el tag y Target pues lo mantiene. Entonces, en la parte del trunk siempre tiene que ir tagueado. Y aquí veis que igualmente el 19 y el 20 no aparecen en Antag porque están tagueados. Con esto ya he creado todo esto que veis aquí abajo. Aquí abajo va tagueado y todo esto lo he dejado destagueado. ¿Cómo configuro lo de arriba? Pues igualmente es un poco diferente porque va con un código de colores y de botoncitos porque es como más sencillo. Yo, en el caso opuesto, que este es el switch de 8 puertos, me voy a VLAN, donde yo aquí tengo la VLAN 1, bueno, no lo había mencionado, pero veis aquí, la VLAN 1 siempre está y no la podéis borrar, porque es la VLAN con la que vais a tener siempre acceso al switch y es la VLAN como la primera. Algunos lo pueden interpretar como sin tag, de hecho no tiene tag. Y lo mismo ocurre con este switch. La VLAN 1 está aquí, no la podéis modificar ni nada. ¿Qué he hecho? Aquí hay un botoncito para crear, donde yo aquí había creado la VLAN 6 y ya, donde yo voy pulsando y voy diciendo si quiero que sea tagged, untagged o non-member. Entonces, de la misma manera, utilizo el código de colores para dejar que la 6, que lo dejan en el puerto 6, las dos las dejan en untag. Entonces vais a ver que el puerto 6 y el 7, que van correspondientes a VLAN 6 y 7, van en untag, y estos dos, que son el 9 y el 10, van en tagged. Y entonces lo podéis ver aquí, el 6, puerto 6 untag, y aquí ya no aparece 9 y 10 porque el link aggregation se ha aplicado correctamente y entonces aparece trunk 2. Pues lo mismo, tag, pero este sí que es tagged. Y el 7, pues lo mismo, untag y tagged. Cuando he aplicado esta configuración, ya tengo las VLANs listas, pero tengo un problema. Y es que tengo puertos untag dentro de la misma VLAN, como os comentaba, que son, por ejemplo, estos de aquí o estos dos de aquí. Entonces, hay un valor que es el PVID. Ya os digo, todo esto está más que machacado, o sea que es igual en todos los switches. ¿Qué significa? Que yo tengo que poner aquí el identificador de VLAN que yo quiero que el switch utilice cuando entra tráfico sin marcar. Y ahí es donde está la clave. Por lo tanto, si la boca 6 quiero que vaya a la... De hecho, aquí lo he jodido. Vale. Si la boca 6 quiero que vaya a la... Esto voy a arreglar. Si la boca 6 quiero que vaya por el 6, o sea, si yo he conectado una máquina en la boca 6 del switch de 8 puertos que veis aquí, en untag, y quiero que vaya a la VLAN 6, que dentro del switch internamente lo marque con VLAN 6, tengo que poner aquí este numerito, el 6. Y lo mismo para el del 7. Bueno, esto es porque aquí he creado la VLAN 2 porque estuve haciendo pruebas de vídeo, que luego os lo enseñaré. Pero vamos, el VID tiene que ser igual en los tráficos untagged
en donde voy a meter máquinas que no taguean, tiene que ser igual que el identificador que yo quiero utilizar, porque es qué VLAN va a utilizar el switch internamente cuando entra tráfico sin marcar. Exactamente ocurre lo mismo en el switch de 16 puertos. No está en este menú, está en el de aquí abajo. VLAN Management, donde yo voy a decir que los puertos de 9 al 13, que eran estos de aquí, VLAN 6, van sin taguear, por lo tanto, tengo que decir que todo lo que entre por los VLAN, por los puertos del 9 al 12, sin tag de VLAN, vayan internamente en el switch, utiliza la VLAN 6, porque si no, si yo aquí dejo un 1, por ejemplo, significaría que aunque yo he creado el tag 6 para estos puertos, al entrar tráfico de una máquina, por ejemplo, un servidor normal que no va tagueado, entra sin taguear, el switch automáticamente lo asigna a la VLAN 1. Por lo tanto, ya no está dentro de esta línea azul, sino que entraría dentro de lo que sería la general, que es la 1, que es la que hemos quedado, que no se puede borrar y que está incluida en todos las bocas. Y ya os digo, así es como se aplica la configuración, que la tenemos ahora mismo aplicada y funcionando. Bueno, no la tenía funcionando porque había puesto el 7 en el 5 en lugar de en el 7, pero vamos, tal y como lo veis ahora es como está funcionando acorde a esta foto. Entonces, bueno, no os lo he mencionado porque el VID del interfaz de trunk, como va tagueado, pues os decía, cuando es no tagueado, como va tagueado, me da igual. O sea, aquí da igual el número que ponga, porque todo lo que vaya a salir por el 19 y el 20, como va a ir tagueado, ya no se cumple esta regla. Todo tráfico que va tagueado, el switch dice, bueno, lleva el tag 6, o lleva el tag 7, o el 15, o el 24, ya sé que va dentro de la VLAN asociada. Porque no, como es una interfaz de trunk, en mi caso, donde yo no voy a mandar tráfico no tagueado, bueno, puedo mandarlo, de hecho, lo estoy mandando no tagueado, porque la VLAN 1, que es la general, es lo que os decía, si yo en la boca 9, por ejemplo, mantengo aquí el 1 y conecto una máquina Windows, por ejemplo, internamente va a ir asociado al PVID, a la VLAN 1, y va a tener acceso a todas las bocas, incluida la 19 y la 20 ahora mismo. Y por eso también tengo acceso desde esta boca. Yo ahora mismo estoy conectado, yo soy la boca 5 no tiene asociada ninguna VLAN especial, por tanto tiene la 1, y estos dos, que es el interfaz de trunking, tiene puesto que su dominio es la 1, por defecto cuando no hay tag. Entonces no tengo tag, entro por aquí, no hay tag y por eso yo puedo llegar a este switch sin ningún problema. También podría llegar a la gestión de este switch a través de estos puertos, porque van asociados también al puerto de trunk. Pero os digo, tal y la configuración que estoy utilizando yo, por eso tengo acceso a todas las bocas con tráfico sin taguear. Eso sí, como yo he puesto el PVID asociado a los VLAN 6 y 7 en estos puertos determinados, si yo pincho máquinas aquí dentro, las máquinas que pinchen las azules solo van a tener acceso al azul. Máquinas no tagueadas. Si es tagueada, acordaos de aplicarlo como, pues eso, como toca. En este caso sería así, si la máquina va tagueada o en el puerto, o en el de 16 puertos, pues editamos y cambiamos el puerto que vamos a taguear por taguear. Y ya está, la verdad es que no tiene más misterio. Con esto ahora mismo os digo que está funcionando. De hecho, yo estoy inyectando multicast en la boca en el grupo azul, y estoy recibiendo el stream, porque lo estoy viendo ahora mismo en directo, en la boca del switch de 8 puertos. Estoy inyectando por aquí y la estoy recibiendo por aquí. De hecho, tenía una foto. Mira, aquí lo veis. Esto que veis aquí es el receptor y esto que veis aquí es el transmisor. Este está transmitiendo por el switch de 16 puertos y este está recibiendo el flujo de vídeo por esta boca de aquí, del switch de 8 puertos. Todo sin taguear. Ya os digo, lo podréis hacer tagueado. De hecho, este switch tiene también, que hay otros switches que también no tienen, unas opciones para activar, pues en este caso, VLANs muy generales para multicast, para voz, y luego hay una que es, si yo soy muy perezoso y no quiero calentarme la cabeza, pues yo marco que max quiero que el switch vaya detectando y lo vaya metiendo en la Mac, en la VLAN que yo haya definido aquí. Por ejemplo, yo digo, pues en la VLAN, bueno, la 2 no sería porque la 2
En la 6 yo puedo poner aquí la MAC que sea, que vaya a una boca que no es de las que he definido y automáticamente se metería también la VLAN 6. Pero bueno, yo os digo, estas son facilidades. Mi recomendación, o sea, lo que va a funcionar siempre bien es, porque esto es estático. O sea, esto ya lo hacéis el estudio, definís todas las VLANs, pues acabo de activar la VLAN 2 ahora mismo y como tengo inyectando todo lo que esté conectado, como puede haber algo de tráfico multicast, ya lo da de alta. De hecho, el puerto 10 que veis aquí es donde estoy inyectando realmente el tráfico multicast que estoy viendo a través del switch de 8 puertos. Como el switch de 8 puertos no está aquí, pero va a través del trunk, se manda, también aparece el 19 y el 20. Y eso lo podéis ver aquí también podéis ver en Network, en IGNB Snooping, que, bueno, ahora lo he jodido porque he puesto la VLAN de multicast y por eso no la veo. Pero ya os digo, si vais a utilizar una VLAN para el multicast fija, podéis activarla desde aquí. Eso sí, todo lo que enchuféis, esto ya es una advertencia, tenéis que ponerlo con tag, ¿vale? No es como el ejemplo que os he enseñado, que yo estoy inyectando sin tag, lo estoy mandando a través de la interfaz de trunk con tag y luego lo estoy sacando a través de la boca del switch de 8 puertos sin tag. Aquí tienes que marcar el tag. O sea, tenéis que taguear tanto el que inyecta tráfico como el que recibe. De todas formas, no me quiero explayar mucho más porque quería daros ya muy brevemente los otros 3 puntos que son interesantes, pero yo quería hacer hincapié en estos 2 primeros. Pero bueno, estos 3 puntos para que veáis ya las capacidades típicas, pero esto lo vais a ver también muy común en otros switches, que es la parte de ACLs, donde tampoco me voy a explayar mucho, donde yo puedo definir aquí max, dentro del menú de ACL puedo definir qué max quiero denegar o permitir, qué parejas de MAC, o sea, la MAC de una máquina de origen a una MAC destino, aquí, si os fijáis, no aparece nada de VLAN, por lo tanto es muy general. Si yo tengo máquinas en diferentes VLANs que no tienen acceso a un recurso común o no tienen acceso entre ellas, no necesito hacer ACLs. Por lo tanto, en un caso normal, igual ni lo utilizáis. Pero si queréis filtrar tráfico entre 2 máquinas que normalmente van a estar dentro de la misma VLAN, podéis hacerlo desde aquí. Aquí podéis elegir MAC origen con máscara, MAC destino con máscara. Lo mismo aplicaría a IP, lo tenéis aquí. Si queréis hacer pareja de origen-destino, lo metéis en Expert Configuration y tendréis lo mismo, origen, destino, bueno, aquí podéis especificar el protocolo si queréis, y lo mismo, permitir o denegar. Si metéis permitir o denegar, por defecto todo está permitido, tanto en MAC como en IP. Por lo tanto, si yo voy creando reglas con la parte de deny, va desde arriba, desde la que he creado, hasta la última que he creado. Si algún paquete cumple con esa regla y está todo en deny, se tira. ¿Para qué está el permit? Por ejemplo, si yo quiero hacer una política a la inversa, yo puedo crear, porque ya os digo, por defecto todo está en permitir, pero yo puedo crear reglas de denegación donde puedo denegar una parte y luego finalmente permitir las que no hayan sido denegadas previamente. Tanto, ya os digo, la misma funcionalidad tenéis en Mac como que tenéis en IP. Y ya os digo, el orden de prioridad, no de prioridad, sino de secuencia de verificación de reglas, de las vais metiendo de arriba a abajo. O sea, cuando metéis un paquete vais viendo, ¿se aplica o no se aplica? Pues se aplica, ¿se permite? Vale, pues se permite. No se aplica. Siguiente, ¿se aplica? ¿No se aplica? ¿Se aplica? ¿Se permite? No. Pues entonces ya se tira. Y va siempre en ese orden. Y ya os digo, mismo MAC, mismo IP. MAC origen, MAC destino, IP origen, IP destino. Entonces no tiene, ya os digo, no tiene ningún misterio. No, aquí no he dejado preconfigurado nada porque tampoco tenía yo mucho interés ahora mismo en tirarme, sobre todo porque me he quedado antes sin acceso al switch, como para ponerme yo ahora a poner ACLs. Pero ya os digo, si tenéis que filtrar, lo tenéis todo dentro del menú de ACL. Siguiente punto que tengo, QoS. Es un poco 2/3 de lo mismo. Estaba mirando que es el switch de 8 puertos sí soporta QoS, pero no soporta ACLs, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Aquí no vais a ver, lo estáis viendo, no vais a ver ninguna opción para tirar Max ni IPs. O sea, ACL lo tiene solo este switch. QoS, ya os digo, QoS lo tienen los dos. La QoS de este switch, del de 8 puertos, es muy sencillo. La del de 24 o 16 es un poco más compleja. Entonces, por empezar por lo complejo,
Menú QS es donde yo voy a activar o voy a activar prioridades. ¿Qué puedo priorizar? ¿Puerto, por DSCP o por PBIT? O lo que llaman aquí COS, por el PBIT del overlap. Entonces, lo primero, tengo que activarlo. Viene desactivado por defecto. Lo segundo, si no queréis cambiar las colas, los pesos de las colas para balancear, para ver cómo de prioridad es cada cola, lo podéis dejar como por defecto. Lo mismo los algoritmos. Ahora se utiliza WFQ, que es el más, por eso la F es de FAIR, es el más justo, pero podéis utilizar incluso prioridad estricta asociada al round robin. Pero os digo, si no queréis calentar la cabeza con cómo priorizar, a no ser que sea algo muy estricto, lo podéis dejar también como viene por defecto. Y ya os digo, entonces, puedo priorizar, uno, por puerto. Tengo aquí una cosa que pone Default Priority. 0 es la que menos tiene. Bueno, no os lo había mencionado, pero tenéis 8 colas, igual que los PBIT del interfaz de tagging. Por eso, lo normal es que el PBIT 0 vaya asociado a la cola 0 y el PBIT 7 vaya asociado a la cola 7. Así es como viene por defecto. Pero si yo quiero aplicar por puerto, pues así no. De forma estática, pues que el puerto 8 se acabaron las contemplaciones. Todo lo que entre por el puerto 8, prioridad 7. Así priorizo por puerto. No me preocupo del PBIT. Que quiero priorizar por PBIT o por DSCP, tenéis esta parte que pone QS Trust. Entonces, donde yo voy a seleccionar los puertos que quiero PBIT, DSCP o primero DSCP y en caso de que igualdad de condiciones, PBIT. Lo podéis activar por todos los puertos, ya os digo. Por puerto, DSCP o PBIT. Y entonces, ¿cómo se asignan los pesos de cada PBIT a cada cola? Pues lo tenéis en la parte de Priority Marking, donde ya viene configurado todos los PBIT a las 8 colas, como os comentaba. O sea que aquí no hace falta que toquéis nada si queréis mantener la prioridad por defecto. Pero en el DSCP, pues no nos calentamos mucho la cabeza y están todos los de... Este lo he metido yo, de hecho. Todos los identificados del DSCP a la cola de mínima prioridad. O sea que aquí sí que tenéis que saber qué servicios estáis corriendo con un determinado marcado de DSCP y meterlo aquí pues manualmente. Donde yo voy a decir, por ejemplo, pues normalmente suele venir esa decimal, pero bueno, tenéis que saber en decimal cuál es, pues el 22, ya ahora lo voy a asignar a la prioridad 5, a la cola 5. Entonces ya me desaparece de la general, donde viene sin prioridad, porque es la prioridad 0, y ya me salta a la prioridad 5. Y ya por último, gestión POE, que me pareció interesante. Evidentemente, bueno, antes de terminar, el modelo de 8 puertos, la QS es más sencilla. Por base, que es lo que es muy parecido al otro, solo tiene 4 colas. Entonces, los pesos se dividen así, por defecto, los podéis subir si queréis. Están bien como están, donde yo voy marcando qué puerto tiene más prioridad o qué puerto tiene menos prioridad, ¿vale? Y lo mismo, tenéis WFQ o prioridad estricta. Si es prioridad estricta, pues sin pesos. Y si es con WFQ, pues con pesos. Y ya os digo, y si queréis en lugar de por puerto, por PBIT, aquí no hay DSCP, pues lo mismo. El PBIT, aquí esto sería los PBITs y esto sería qué cola. Entonces ya viene por defecto priorizado por PBIT. Como solo tengo 4 colas, voy cada 2 PBIT asignando a la misma cola. Eso significa que realmente el PBIT 6 y el 7, que el 7 es el más alto, pero el 6, que es el inmediatamente anterior, ahora mismo tienen el mismo peso. O sea, tendrían la misma prioridad. Si yo estoy utilizando estos 2 PBIT, por ejemplo, para todo mi tráfico y necesito priorizar, pues evidentemente no los dejaría igual. Bajaría el 6, por ejemplo, a la cola 2 y el 7 a la cola 3. Y esto lo ajustaría pues como yo quiero, ¿no? Y hasta ahí la parte de QoS, que ya os digo, también es bastante sencillita. Y ya os digo, lo utilizaréis en caso de que vayáis a utilizar a rebasar la máxima capacidad del nivel de enlace. O sea que no hace falta si estáis utilizando, yo qué sé, cámaras IP de HB que no tienen más que, yo qué sé, pongamos 10 megabits, que ya me parece mucho de flujo por puerto, y estáis en pocas gigas, no vais a necesitar utilizar prioridad porque no vais a crear congestión. Congestión sería que estáis sobrepasando
la velocidad máxima del puerto, que en este caso sería de 1000 megabits por segundo, ¿vale? Si lo vais a, o sea, si vais a rebasar o tenéis pensado que eso puede ocurrir, entonces sí vais a configurar QoS, pero si no vais a rebasar las capacidades y no configuráis QoS, no vais a tener problemas ni en la voz, ni en el vídeo, ni en nada. Por lo general no vais a tener problemas. Y luego ya, pues, por terminar, por explicaros un poco la parte de PoE, que esto sí que aplica también al de 16 puertos. El de 8, este switch de 8, si os acordáis, también es de la familia de PoE. Pero la parte que aparece aquí es meramente informativa. O sea, aquí en el switch de 8 puertos os va a decir pues, el consumo que tenéis en cada boca. Yo no he conectado ningún equipo ahora mismo, entonces no está todo a cero. Están todos encendidos, no se pueden apagar, no tengo nada conectado, no tengo consumo y la temperatura pues es normal, baja. Y bueno, lo que sí que os interesará, aunque esto lo vais a tener en el propio datasheet del equipo, vais a ver cuál es vuestro budget de potencia, pero este es de 130 vatios. Los budgets de potencia sí que recuerdo que estaban por aquí. Por ejemplo, el puerto, este es el de 8 puertos, aquí lo veis. El power total budget es de 130, luego digamos que por seguridad se utilizan 120. Lo mismo, el de 16 son 330, 320 efectivos, por así decirlo. ¿Veis? Aparece aquí 130, 120. En el modelo de 16 puertos lo tenéis todo en el PO Configuration. Aquí ya no es meramente informativo. Aquí ya podéis aplicar acciones sobre la parte PoE, pero lo veis aquí los 330, o sea que, bueno, viene bien que lo sepáis, pero os lo dice el switch y vais a poder ver cómo vais de capacidad, en este caso, pues contando, vais a poder ver cómo vais de capacidad libre, ¿no? Aquí en el total power, pues no, si rebaséis los 120 vatios, vais a empezar a tener problemas. El de modelo de 16 puertos sí tiene más opciones. Entonces, aparte de que yo puedo modificar partes del voltaje o incluso asignar potencias de forma estática, ahora mismo está por defecto de forma dinámica, os voy a comentar muy rápidamente lo que yo veo que es interesante para máquinas PoE. Yo ahora mismo, mira, a ver, tengo conectados dos aparatos que aquí, como esto no se ocupa, no gestiona la parte PoE, pues no aparecen, pero aquí en la parte PoE, si yo vengo a PoE Status, se parece mucho al menú del de 8 puertos, donde vais a ver que están todos los puertos, en mi caso están todos encendidos, aquí sí que los voy a poder apagar. Y tengo conectado, bueno, veo, también tenéis un indicador LED de la parte PoE en el exterior del switch. O sea, hay una lucecita física en el switch, entonces yo veo que solo el 15 está encendido. Yo tenía dos máquinas, pero se me debe haber desconectado con tanto movimiento. Vale, sí, se me había desconectado. Yo ahora he conectado, ¿veis? La boca 13 también, que la tenía desconectada. Esto que come poco es una cámara IP y esto que come más es un punto de acceso inalámbrico. Y si veis, el voltaje es muy parecido. Y aquí ya veis que estoy utilizando en total pues 9 vatios. Luego, en función de las necesidades del aparato que yo conecto al PoE, pues puede incrementar la corriente y entonces el voltaje subir. O sea que si en reposo tenéis un budget, tened en cuenta que luego eso, cuando las máquinas empiezan a funcionar, los dispositivos PoE que conectáis puede subir, entonces podéis tener un problema. O sea, tenéis que tener en cuenta o ser conocedores de cuál va a ser al final la potencia máxima que va a consumir ese dispositivo para hacer un estudio de cuántas máquinas puedo conectar. Si no, si lo hacéis a ojo de, bueno, pues he conectado estos equipos y ahora mismo estoy por debajo del budget, pues ok, bueno, tened en cuenta que eso puede crecer. El hecho de que ponga 10,80 es que tengo además los dos equipos, bueno, la cámara no va a subir probablemente, pero el punto de acceso inalámbrico sí podría incrementar su potencia. Y entonces, aparte de que, ya os digo, esto yo no lo tocaría, lo utilizaría más bien a nivel informativo. Vais a ver lo que tenéis conectado, que es igual que en el switch de 8 puertos, y luego vais a ver, vais a poder tocar algunas cosillas interesantes, como es la prioridad, que es lo que os comentaba. Me he pasado conectando cacharros, pero al final lo que tengo en la boca 13 es lo que sí o sí voy a pagar de lo último. Entonces, aquí puedo priorizar qué aparatos voy a mantener siempre encendidos si me pasa el budget, ¿vale? En la parte de Power Priority. En la parte de Power Supply es para poder encender y apagar un puerto. Si tenéis una máquina que queréis apagar, porque
no os interesa o no os interesa que ese puerto, que es PoE, lo sea, porque en teoría en ese puerto no vais a meter máquinas telealimentadas, pues lo podéis apagar desde este menú, ¿vale? Esto es una opción simplemente que se inventó porque hay máquinas que necesitan reiniciarse por problemas de memoria, por ejemplo, y yo aquí puedo hacer que en un puerto X, durante una duración de lo que sea en tiempo, pues semanalmente o en lo que viene una semana, diariamente, hasta una semana, a una determinada hora, pues lo puedo apagar. Puedo apagar los puertos que sea. Bueno, esto es la regla. La puerta regla 1, pues la puerto 1, por ejemplo. Pero bueno, esto ya os digo, eso sí, necesitáis reiniciar máquinas. Y luego, esto de que pone Power Limitation no os va a dejar entrar porque tenéis que ponerlo en estático. Os digo, yo no recomendaría cambiarlo porque así el gestor de potencia os va a dar la energía on demand. Eso sí, con esta limitación que os pone aquí, no va a sobrepasar en ningún caso los 600.000 amperios. Entonces, si vais a necesitar subirle la caña, que es el único caso que os recomiendo que lo pongáis en estático, pues lo ponéis en estático y en Power Limitation ya os deja tocar cuál es la máxima corriente que tenéis, que podéis editar, incrementar, hasta 30 vatios. Y poco más, porque este último menú es un poco a la inversa. Este no creo que os tenga mucha utilidad, pero vamos, esto es para definir el mínimo de vatios que debe consumir para que el puerto se encienda. O sea, de hecho, esto viene desactivado, estaba jugando con esto por defecto, pero si yo conecto una máquina que consume menos de 2 vatios, por ejemplo, lo que yo configure aquí, en los puertos que yo elija no se va a encender. Supongo que es también para, si no quieres si quieres evitar que no se conecte una máquina que no esperabais que estuviera conectada. Y esto es un poco el resumen. Es verdad, ya por terminar, tenéis una parte de logs, que es más para la parte de diagnóstico, aunque es verdad que iréis más bien al diagnóstico, a la parte de estadísticos, donde podéis tracear las Macs y podéis ver la carga del sistema, pero también tenéis una parte de logs de eventos, alarmas, seguridad y demás, pues que os va a dar información de quién ha accedido a tal hora o si ha habido alguna alarma en el sistema. Pero vamos, lo normal, en mi caso, aunque es verdad que lo he iniciado, es que esté vacío. Está vacío. Y pues creo que con esto hemos terminado un poco la explicación sobre todo estos dos equipos de la familia de Contrend, pero que ya os digo que viendo cómo se configuran estas interfaces de web, vais a poder configurar de la misma manera los otros miembros de la familia. Bueno, pues si te parece, empezamos las preguntillas que nos han hecho la gente que ha estado hoy con nosotros. ¿Se puede gestionar un switch 100% en remoto? El switch, bueno, la gestión del switch, como habéis visto, es web. Entonces, para que lo podáis gestionar en remoto, tenéis que tener acceso remoto a esa IP. Es decir, como no tiene protocolo de capa 3 ni ahora mismo tampoco tiene SNMP, no podéis gestionar, o sea, la única forma de gestionarlo es vía web y que tengáis acceso a esa IP. Si tenéis mapeado el puerto 80, que en este caso, o el puerto que pongáis para el acceso web, en vuestro NAT para llegar a la IP del gateway, pues del switch, perdón, lo podéis gestionar, pero ya os digo, siempre vía web. Muy bien. Si a unos equipos, yo tengo por ejemplo una IPv, una centralita de teléfonos y lo tengo conectado a través de varios switches, ¿qué tipo de switches tendría que tener? Y el último switch, el que está más cerca del usuario final, ¿podría ser no gestionable? Pues depende de la configuración que estéis utilizando. O sea, aquí en la parte de network, bueno, he vuelto otra vez al switch. Tenéis, por ejemplo, esta parte de voice, pero ya os digo, lo podéis configurar desde aquí, como que yo no lo configuro desde aquí, de hecho, lo configuro desde aquí. Pero bueno,
Esto es un poco preparado para la parte de voz, donde aquí podéis meter los OWI para asociaros automáticamente a la VLAN, en este caso la que vosotros queráis, pero bueno, que en cualquier caso, si lo normal, o en mi experiencia, es todo el tráfico de voz va a través o asociado a una VLAN, suele ir tagueado, por ejemplo, los terminales que vais conectando van tagueados, por lo tanto, aquí también, en este menú va así, pero si lo hicieras desde aquí, que es donde yo lo haría, es donde yo crearía la VLAN, la que sea de voz, pongamos la 50, y yo pondría probablemente en target, donde van todos mis terminales, y luego target and target, que será también target probablemente, donde esté el camino hacia la PBX, sea porque voy a través de un switch por otro enlace de Trump o porque ya tengo directamente la centraleta conectada. Ya os digo, si utilizara si todos los switches de mi red fueran tipo así, lo configuraría de esta manera. Si yo tengo, como dices tú, no gestionado, tampoco pasaría nada porque si yo, por ejemplo, utilizara, pues en lugar de uno de estos dos modelos, que los dos soportan VLANs y que por lo tanto lo recomendable es configurarlo, pero si el último, por la razón que sea, no lo puedo cambiar o porque tengo puesto, ya venía instalado, pues no sé, por ejemplo, bueno, en caso de una centralita que no va a ir telealimentada, pues uno de estos switches, todos estos switches no, son transparentes, no tienen PoE y no tienen gestión. Y la centralita podría ir conectada a cualquiera de estos puertos. Significa que si la centralita utiliza, como en este ejemplo, la VLAN 50, manda tagueado el tráfico de la VLAN 50 y este por conmutación sacaría tagueado también por la VLAN 50 en el puerto que vaya asociado al switch, que ese puerto sería uno de los que yo estoy creando para mi VLAN 50. Si, por ejemplo, sería el 9, pues lo pondría en target. Y luego a partir de ahí, pues ya volvería a poner, ya he recibido ese tráfico y ya puedo asociar aquí el resto de puertos que yo quiero taguear. Entonces, no, a priori no había ningún problema. No tenías calidad de servicio en ese primer switch, pero ya os digo, si no vais a rebasar las capacidades de conmutación, no va a haber problema. Muy bien. Has dicho al principio que por defecto no viene configurado ningún tipo de protocolo de seguridad contra el spanning tree, contra loops. ¿Podrías explicar un poco la configuración mínima del spanning tree en uno de estos switches? Sí, sí. Bueno, voy a empezar por el más sencillo. Este no tiene soporte de spanning tree, pero sí tiene protección de loop, ¿vale? Que es un poco como lo básico de un spanning tree, pero sin tener el spanning tree implementado, porque este no está preparado realmente para hacer mallas. Pero si el switch de 8 puertos o el de 5 gestionado crearais un anillo por accidente o porque queréis tener redundancia incluso, pero no es agregado, acordaos de marcar esta opción de detección, no, prevención. Porque si yo tengo dos bocas, por ejemplo la 5 y la 6, que están generando un bucle, el loop prevention, él automáticamente apagaría una de las dos, ¿vale? Eso es para el 7608. En el 7620, que es el de 16, igual que el de 24, tenéis la parte de spanning tree aquí. Y luego también tenéis lo que os decía, una cosa muy parecida al otro, que es lo de loop detection, que esto no es realmente spanning tree, pero funciona de la misma manera que el otro, aunque este va customizado por puerto. Ahora bien, si queréis utilizar spanning tree, esto tampoco os haría falta. Tenéis los estándares de spanning tree, el viejo y el nuevo, aunque los dos son viejos, pero el clásico, ya os digo, viene desactivado por defecto, y el nuevo, entre comillas, porque es de principios de milenio, donde también viene desactivado por defecto. Entonces, si vais a ir un poco más acorde a los tiempos, activaríais el Rapid Spanning Tree. Es retrocompatible con el Spanning Tree, ¿vale? Una vez activado, él ya tiene una serie de valores creados por defecto. Entonces, una vez lo activáis, ya está funcionando. Pero si tenéis que entrar, si vais a crear unas mallas de switches muy complejas, tenéis que saber configurar o tenéis que aprender a configurar cuál va a ser vuestra prioridad del bridge porque el protocolo de Spanning Tree al final lo que define es una serie de prioridades para saber por dónde encaminar los paquetes, tanto en caso de que haya roturas de enlaces o para saber porque que realmente no, es como una métrica, pero sin serlo, porque al final yo quiero irme hacia, bueno, voy a tener una serie de pesos en función de cómo voy acercando al punto más troncal. Entonces, tenéis estas configuraciones de aquí, ya os digo, no hace falta tocarlas por defecto para que funcionen. Simplemente con activarlo ya se está funcionando.
En cualquier caso, si necesitáis más información, pues podéis poneros en contacto conmigo o ya os digo, más allá de lo que podáis ver, porque todo esto al final está explicado en el estándar. Muy bien. En una red, llamémosle grande, para hoteles u hospitales, en el que a las diferentes habitaciones les llegan diferentes tipos de servicios, como IPTV, voz IP o datos, ¿se podrían hacer diferentes redes o se podrían aislar las redes unas de las otras a la salida del switch? Sí, bueno, realmente lo que hemos visto aquí, cuando hemos configurado este ejemplo, esto define un poco o sea, yo quería enseñaros este ejemplo porque define un poco lo común que voy a encontrar en instalaciones. Yo puedo generar diferentes VLANs para poder separar, por ejemplo, en este ejemplo en particular, la VLAN 6 y la 7 están separadas, no físicamente porque hay conexión, pero no vas a poder acceder jamás desde estas 5 bocas de las bocas azules y las bocas verdes no hay acceso. Incluso aunque la boca azul también tuviera acceso a este puerto común, entre bocas azules y bocas verdes, salvo en las que están en común, tampoco hay acceso. Entonces hay separación de bienes. Si queréis, si dejamos acceso común a un recurso, por ejemplo, aquí estos dos, las bocas azules también incluyeran este puerto y aquí hubiera un gateway, o como si es un gateway, como si es un servidor común. Y ya quiero empezar a filtrar accesos entre equipos de las dos bocas, las azules y las verdes, sí que tendría que utilizar ACL, pero solo para el acceso entre equipos. A ver cómo lo explico. Entre equipos que van a este recurso, no entre equipos que vayan entre bocas. Es decir, si esto lo pinto de azul, esta boca azul no tiene acceso a esta boca verde, ni esta boca a estas bocas verdes, porque no están en la misma VLAN. Pero sí es verdad que todas las verdes y las azules tienen acceso a este recurso. Por lo tanto, para filtrar acceso a este recurso entre equipos, sea de esta o de esta otra, porque ambas la tienen, ya tendría que crear ACL. Sería el caso práctico para crear ACLs. Muy bien. ¿Se puede hacer o cómo se hace el por mirroring para el estudio de errores? Vale, si queremos capturar, los dos equipos soportan por mirroring, ¿vale? Vale, para el caso de 8 puertos, me voy al menú de por mirroring, donde normalmente voy a capturar los dos sentidos. Si quiero capturar uno, pues podría. Si estamos hablando de televisión multicast, pues igual me interesa solo capturar un sentido pero bueno, para no capturar el de entrada porque no me interesara, pero lo normal es ambos. Elijo qué puerto, qué boca voy a enchufar el capturador, sea un PC con Wireshark o otra herramienta más profesional, y luego qué puertos me interesan que se copian en el puerto donde está la herramienta el sniffer. El sniffer estaría en el puerto 6 y todo lo que vaya entre o salga del 3, 4 y 5 iría a la boca 6. Esto es para el 7608. Para el 7620, pues de la misma manera lo tenemos en... Eso sí, no me estoy quedando yo ciego, pero es ahí. Por configuration, por mirroring. De la misma manera, lo activamos. Aquí no seleccionamos siquiera input o output, van los dos sentidos. Elijo la boca que quiero conectar el sniffer. Bueno, en otro caso era el 6, pues cojo el 6 igual. Y marco qué puertos quiero replicar. Y aplico. Y ya está. O sea, en los dos es muy, muy, muy parecido. Muy bien. A la hora de introducir un switch control en una red que ya está montada, ¿tendría que tener algún tipo de consideración especial? Los switches, bueno, al final los switches son estándar, 802.3. Si la única consideración es si tú vas a introducirlo, bueno, lo primero que tienes que saber es si tienes alguna configuración especial en los que ya tienes en tu red. Pero si tus switches no, por ejemplo, no son switches que tengan puerto especial apilable y estés sustituyendo un switch apilable, porque estos no lo tienen, estos tienen interfaz de trunk, pero no tienen un cable especial para apilar, pues podrías utilizar un Contran. Si no, tendrías que utilizar uno o de la misma marca o compatible para esta funcionalidad. Pero el resto, en tema de VLANs y demás, eso es estándar, entonces podrías configurarlo a priori sin problemas.
Y ya os digo, si utilizáis el tonto, pues simplemente que no habría protección, pero tampoco no habría ni protección ni QS, pero no habría problema. O sea que también te puede sacar para un apuro. Aunque es verdad que si vas a utilizar VLANs, lo normal es que no utilices los no gestionados. Aunque ya os digo, como pasa a través, te va a funcionar a priori. Muy bien. ¿Se pueden utilizar interfaces de interfaces diferentes, de tecnologías diferentes para el link aggregation? De teoría sí. Bueno, de hecho, yo, como no tenía SFPs del mismo tipo, si veis las fibras son de diferente color, porque esto, uno es un base LX, configura monomodo, creo, y otro es base SX, configura multimodo. Entonces, son diferentes. Ya os digo, podría ser diferente. En teoría, el único requisito es que las capacidades sean iguales, es decir, que sean los dos, por ejemplo, full duplex o que la velocidad sea la misma, como es mi caso. Los dos son full duplex, son gigabits Ethernet, puedo unirlos. Ya os digo, en el modelo en el switch de 16 puertos, sí que puedo crear interfaces agregados entre varios puertos, incluso Ethernet. Porque todos son giga. Que es más sencillo, como ya os había contado, solo soporta parejas entre los dos SFPs y otra pareja entre los dos Ethernet. O sea que digamos que la teoría es que te permite, y luego la práctica al final es lo que te permite cada switch. Entonces, por ejemplo, este switch está mucho más limitado, pero es verdad que para mi ejemplo, pues yo quería agregar solo dos, porque es un poco el caso de uso para el que se diseñó este switch, y hasta dos. Y ya te digo, y además los dos tienen que ser o SFPs o dos Ethernet. No es como el caso del de 24 puertos o el de 16, que ahí sí que tengo más libertad. De todas formas, lo recomendable es que sean iguales. La recomendación general. Muy bien. En el switch más pequeño, ¿cómo se gestionaría la prioridad PoE? No se puede gestionar. O sea, lo que os decía aquí es que el switch pequeño, el menú PoE, es meramente informativo. Entonces, yo voy a poder, bueno, de hecho, a ver que no me cargue nada, pero yo puedo coger y enchufar lo que tenía enchufado en el otro switch, a ver si se me conecta, y entonces voy a ver una parte parecida o una información parecida a lo que veía en el otro, donde me decía el consumo que tenía en esas bocas, pero no puedo, ¿veis? Aquí lo tengo. Aquí me está diciendo que mi consumo total es de 8,1 vatios, porque he cambiado los dos equipos PoE que tenía en el switch de 16, los he puesto en el de 8. Y Y ya aunque está. sea prioridades fijas, tiene un puerto, o sea, si yo, por ejemplo, me excedo mucho en el 1, ¿se me cortaría el 8 o...? Pues creo que no hay una prioridad fija. Esto la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. O sea, sé que no puedes hacer nada, es a nivel informativo, por lo tanto, a priori no te pases, pero bueno, lo voy a investigar. Voy a investigar si a igualdad de condiciones él internamente tiene una regla de prioridad. Vale, pues contestaremos a O, Fernando o Dolain. si, Vale, porque es interesante saber si peta un puerto o se caen todas las máquinas. Vale, bueno, pues hay alguna pregunta más, la responderemos offline, pero estamos quedando ya sin tiempo. Bueno, muchas gracias Héctor por esta clase. Como habéis visto, ha sido completamente real, con errores y todo. Murphy no se ha olvidado de nosotros en este webinar. No, pero Eh, ya me lo olía, ¿eh? Ya me lo ya, olía. siempre tiene que haber algo que nos haga recordarlo. Bueno, por último, decir que perdón, que Comtren va a estar con nosotros mañana en Aslan. Si alguno quiere hablar directamente con Héctor, a felicitarle por su webinar o hacerle alguna de las preguntas que no nos ha dado tiempo a hacer hoy, mañana estará Comtren con nosotros a la 1 en nuestro stand. Y seguramente Enrique, su director comercial, estará con nosotros durante toda la mañana. Muchas gracias Héctor por estar hoy aquí y muchas gracias por venir mañana a acompañarnos a Aslan. Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. Hombre, ha sido un placer, incluso con inconvenientes. Pues sí, ha sido un placer y al resto de los asistentes muchísimas gracias por venir y como siempre os invito al próximo webinar que demos aquí en la Natel. Dicho esto, que paséis un buen día y muchas gracias por haber venido.